Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 7 y 8. N/A. Edité el capítulo, específicamente la primera escena con Angélica y Sola. Si recomiendo leerlos nuevamente, gracias por leer. Capítulo 7. Angélica se despertó sintiendo una mano moverse desde su vientre hasta su pecho, algo no inusual en los últimos 5 días que lleva viajando con su esposo. Ella nunca esperó ser tan sexualmente activa, seguro que les dieron pociones de amor la primera vez, pero después de eso todo fue iniciativa de ellos. Por mucho que León quisiera creer lo contrario, ella ya sabía que ese era el plan de su padre desde el principio. Sabía que su padre quería que ella quedara embarazada lo antes posible. Sus casas no estarían realmente unidas hasta que tuvieran un hijo que hiciera tangible esa unión. En su opinión, fue una suerte que el proceso inicial fuera tan divertido. Alguien tocó la puerta enérgicamente. Mi señor, mi señora, llegaremos al territorio de Bartfords en 1 hora. Era Cordelia con buenas noticias. Se había cansado de este barco y de este camarote. El corto día que habían pasado en la ciudad natal de Olivia, presentándose a los padres de la niña y reclutando jóvenes para residir y trabajar en su propia tierra no fue suficiente respiro. Ella estaba deseando poder explorar la tierra de León. Intentó darse la vuelta, pero el brazo de León la mantuvo en su lugar. Un beso en la nuca y León susurrando, «Tenemos tiempo para uno rápido», le dijo que llegarían elegantemente tarde. Con un empujón muy fuerte consiguió encima de su marido. No ha decidido qué le gustaba más, estar arriba o abajo. 0x0. Afortunadamente, la tripulación de alguna manera sabía que tenían que ganar tiempo y ella tuvo tiempo de lucir presentable ante su nueva familia. En serio, Cordelia, deja de sonrojarte, lo estás empeorando. No eran tan ruidosos. Mientras desembarcaban pudo ver a un hombre de cabello negro y un traje dolorosamente viejo acompañado de una mujer con un bonito pero sencillo vestido y los hermanos de León que conoció en su boda, así como una niña más joven y un mini León que era simplemente adorable. Esta era su nueva familia política, tenía que reunirse con ellos para observar las sutilezas que aún le imponía la sociedad noble. Quién sabe, esto podría ser un modelo de cómo se vería su tierra dentro de 10 años, así que era algo que esperaban con ansias. Papá. Mamá. León se apresuró y saludó a sus padres con un gesto de la mano. Ella lo agarró del brazo antes de que pudiera correr por la tabla. Él simplemente sonrió y se compuso lo suficiente como para acompañarla adecuadamente hasta sus padres. Ellos le devolvieron el saludo con sonrisas forzadas. Esto todavía debe ser difícil de aceptar para ellos. Después de intercambiar los saludos formales, nos llevaron a su finca. Fue más impresionante de lo que esperaba. Según León, Sola no tendría menos para sus visitas. Sola era la esposa legal de Valkus Faubart, pero ni ella ni sus descendientes estaban presentes en la baronía. Tenía curiosidad por verlos. Al parecer en realidad eran bastardos según León. 0x0. Olivia estaba ayudando a su mamá y a su papá a empacar sus pertenencias. En un giro de los acontecimientos nada sorprendente pero inesperado, ambos acordaron mudarse a la tierra de su señor cuando se les ofreció la oportunidad. Estaba un poco triste por haber cumplido con las expectativas de su ciudad natal, de haber regresado como la concubina de un señor noble de bajo rango. Dijeron burlonamente. Al menos era rápida. No esperaba estar contenta de dejar este lugar para siempre, pero los viejos eran insoportables con sus burlas y miradas. Algunos de los aldeanos más jóvenes estaban ansiosos por ir a esta tierra recién descubierta y forjarse un futuro. 3 parejas jóvenes estuvieron de acuerdo de inmediato cuando Lady Angélica explicó que necesitarían manos para manejar los cultivos y no había un pequeño número de otros aldeanos debatiendo si era buena idea abandonar sus hogares. Sería difícil empezar, todos estuvieron de acuerdo y no tuvieron quejas al respecto. ¿Cuán fértil era esta nueva tierra? Ese fue un punto muy controvertido. Tal vez otros exploradores vieron la isla y decidieron que no tenía valor, dijeron algunos.
Otros argumentaron que la corona habría inspeccionado la isla y la habría juzgado digna de un varón. Los optimistas se podían encontrar en la taberna, debatiendo qué cultivarían en su parcela de tierra personal, que recibirían a cambio de sus servicios si decidieran ir. Los pesimistas de la mesa de al lado se quejaban de cómo tendrían que defenderse de los piratas aéreos que venían a robar la inversión inicial. Le habían preguntado a Lord León qué tenían en forma de defensas, y él se había jactado de que era lo suficientemente fuerte como para ganar un torneo en el palacio del duque, y que cada hombre que aceptara unirse a él recibiría un arma y balas para defenderse y sus familias. Y encima su dirigible partner. Pero dada la juventud de Lord León, muchos pensaron que era solo un chico alborotador que intentaba impresionar a sus mujeres. Algunas de las mujeres le habían preguntado si su señor potencial era realmente fuerte o si era todo ladridos y nada de mordiscos. Ella fue honesta, nunca lo vio pelear, pero sí ganó un torneo en el palacio del duque, venciendo a muchos de sus mejores hombres, incluido un caballero que derrotó a los 3 herederos de las altas casas nobles antes de ser derrotado por la cuarta y el acumulado daño. Para su irritación, muchas de las mujeres comenzaron a hablar efusivamente del príncipe, famoso por su habilidad y su buena apariencia. Era triste que muchos de ellos ni siquiera supieran cómo era. Ella casi había tropezado con él el primer día si no fuera por la chica La Femme. Ese fue quizás el único acto de bondad que la amenaza había hecho por ella. Sabía que nunca habría sobrevivido al tropezar con el príncipe. Incluso entonces ella fue muy mala mientras lo hacía. Estaba segura de que había al menos 20 personas listas para partir cuando su señor regresó a recogerla en su propia aeronave, el objeto perdido. Socio, tenía un buen nombre para un barco, pero apenas podía imaginarse 700 personas. Buque de guerra de 1 metro de largo. La escala estaba más allá de su imaginación. En la capital vio barcos de lujo de 400 metros de largo que eran simplemente enormes. El barco que les prestó la casa Redgrave era un buque de guerra de 300 metros de largo y era lo suficientemente grande como para dar a algunas personas la esperanza de su seguridad continua. Sus padres son simples agricultores, y ella sí se sintió mal por ellos. Tener que desarraigarse a los 40 no debe ser una experiencia agradable. Pero lo harían solo para estar con ella y apoyarla, dado todo lo que ella les ha contado sobre cómo llegó a ser concubina de un varón. Querían estar cerca para apoyarla. Señora Olivia, hay otro grupo de aldeanos que viene hacia aquí, le alertó Luxie. Fue muy amable por parte del señor León prestarle este avatar para poder contactarlos en caso de emergencia y actuar como su asistente. Suspirando fue a saludar a un nuevo grupo que probablemente haría las mismas preguntas que el grupo anterior. Podría escribir un papel y ponerlo en la taberna, le ahorraría tiempo. Capítulo 8. Angélica conoce su camino en una negociación, y si bien la casa principal Bartford era la única casa en la que podían confiar implícitamente, es posible que eso no siga siendo así por mucho más tiempo. Rutard Fou Bartford era un hombre voluble, poco más que un títere para su madre, peor aún, uno que puede que ni siquiera sea un verdadero Bartford. Mirando las fotografías que Luxion le ha mostrado del hombre en cuestión, y mirando a Valkus Fou Bartford simplemente la hizo estar más segura de que el heredero de la baronía era producto del adulterio. Sin embargo, no había forma legal de demostrarlo, y antes de casarse con Leon House, Bartford estaba demasiado perdida. Si había un conflicto con Sola, su antigua casa intervendría en su nombre. Antes, si no se tomaban medidas, lo perderían todo, incluido su título, sus tierras e incluso su linaje, al dejar que un bastardo se lo llevara todo. Fueron necesarias 2 semanas, muchas conversaciones y algunas palabras duras, pero Valkus finalmente decidió nombrar a su segundo hijo, Nix, heredero de la baronía. Con su conocimiento sobre el funcionamiento interno del reino, falsificar un documento que oficializara al nuevo heredero y atar a las manos de Sola era pan comido. Lograr que el documento fuera reconocido era un asunto diferente. El documento básicamente deshonró a Rutard por no casarse antes de los 20 años, como se suponía, y por no siquiera familiarizarse con las tierras de la baronía. Hubo rumores sobre una organización deshonesta cuyo objetivo es socavar a los vizcondes y a los hombres de la baja nobleza y cometer fraude utilizando las vidas de terceros hijos y menores para obtener compensación por las muertes en batalla. El hecho de que Colin, el hermano menor de León, estuviera en un proceso tan peligroso fue
fue el factor decisivo porque implicaba que sola al menos estaba en contacto con ellos. Angélica pensaba que era miembro. Algunos sobornos garantizarán que el documento llegue a su destino y haga su trabajo. Si tan solo pudiera confiar en el nombre de su padre, Dia podría haberse salvado. Su nueva familia política le resultaba extraña, tan relajada en sus asuntos de la vida diaria que, si no la supiera mejor, pensaría que estaba en la casa de algunos plebeyos. La habían aceptado con los brazos abiertos y una sonrisa. Incluso la hermana mayor de León, Jenna, le había cogido cariño después de asesorarla sobre algunas tendencias de moda y lo que estaba de moda en Palacio. Los dos hermanos menores de León habían empezado a llamarla hermana mayor. Le estaba yendo bien al encajar, incluso si pensaba que no pertenecía aquí, todavía sentía algo por el príncipe y eso la hacía sentir disgustada consigo misma. León fue comprensivo con el asunto y dijo que no le guardaba rencor, pero que solo la hizo sentir peor. Luce, la madre de León, le había dicho que pasaría con el tiempo. Lo estaba intentando, de verdad que lo intentaba, pero era difícil. El tiempo para recoger a Olivia se acercaba rápidamente y Lutzon había informado que 30 personas en la ciudad natal de Olivia habían acordado mudarse al territorio de León. Fue un gran alivio tener más manos ayudando ahora. Al principio solo eran León y ella. Olivia fue un golpe de suerte aún mayor de lo que se habían dado cuenta al principio y Cordelia. Bueno, su doncella decidió hacer un sacrificio más y solo estará con ellos 2 años más, ya que se casará con el hermano mayor de León, Nix. Difícilmente podrían acusar a Rutard de algo si Nix no fuera ya un mejor candidato, y la mejor manera de demostrarlo es asegurándole una prometida. Había planeado presionar a la hija de un caballero local, pero su amiga más antigua se ofreció voluntaria para la tarea. Era curioso lo mucho que Nix y Cordelia se habían sonrojado, pero Cordelia había explicado que lo veía como una oportunidad de relacionarse con ella de una manera más significativa. La casa Bartford principal se cambiará a la casa de León en unos años y gracias a Cordelia, eliminarían por completo las intromisiones de otra familia. Al final de la 4ª semana llegó una aeronave que transportaba a Sola y su descendencia. La esposa oficial estaba furiosa y había acorralado a Valkus en su oficina para intentar obligarlo a reinstaurar a su hijo como heredero. Incluso habían cerrado la puerta con llave para no ser interrumpidos. Era gracioso pensar que asumieron que eso detendría a un estudiante de 3er año. León arrancó la puerta de sus bisagras. Ella estaba con él, por supuesto, al igual que Nix y Cordelia, quien estaba con ella pero maniobró expertamente para pararse al lado del verdadero Bartford mayor, solo un paso detrás de él, listo para jugar. La prometida de apoyo cuando llegue su momento. Sola estaba chillando por el descaro que todos teníamos al irrumpir de tal manera. El joven rubio que supuso era Rutard miró la puerta que León arrojó a un lado de la oficina completamente intimidado. La mujer rubia más joven, que seguramente era Merced, se estaba escondiendo. Detrás de su madre, el último miembro del grupo visitante era un elfo que los miraba con odio. Los 4 caminaron sin obstáculos para pararse detrás de Valkus, quien estaba sentado en su silla, luciendo furioso y mirando levemente a León por el truco con la puerta. Eso solo hizo que la escena fuera aún mejor ante sus ojos. Degradaba a Sola y sus hijos. Era como si el patriarca pensara que la puerta era más importante que ellos. Fue una declaración verdadera. ¿Cómo te atreves a entrar así? Las damas nobles e importantes eran tan predecibles que a continuación se fijará en León. Así que estás vivo, niño desagradecido. Dijo con desdén mirando a León, que estaba trabajando en el campo junto a Nix y la gente de la baronía, por lo que parecían completos campesinos en este momento. Puntaje. Angélica cantó en su cabeza. A continuación Sola se fijará en ella y en Cordelia, que estaba vestida con su uniforme de sirvienta, y hará un comentario codicioso acerca de que ella también necesita más sirvientes. ¿Quiénes son estas mujeres? Si puedes contratar una nueva empleada doméstica, también necesitamos más en la capital, dijo mientras parecía engreída. Angélica, haciendo lo posible por no reírse, decidió no mantener su juego interior o no podrá resistirse y se echará a reír. Sí, Sola, mi hijo León está vivo, dijo Valkus tranquilamente con una sonrisa de satisfacción. Esta es su esposa Angélica Fou Bartford, dijo, mirándola a ella y a León a su izquierda antes de girar a su derecha hacia Nix y Cordelia, y este es Cordelia Fou Aston, la prometida de Nix.
Esas palabras dejaron a Sola boquiabierto. Para las damas de bajo rango de la edad de Sola, tener un hijo casado era algo de lo que se enorgullecían, por lo que la presencia de ella y de Cordelia era una bofetada. Sin embargo, pronto la reconoció, debió haber habido un escándalo en la capital, por supuesto, la hija de una familia tan estimada enviada a casarse con algún pobre varón advenedizo del mundo, el nombre de León probablemente nunca fue mencionado en el círculo de mujeres. La futura ex matriarca de la casa Bartford le envió una sonrisa depredadora. Bien, bien, bien. Si no es la estimada hija del duque Redgrave. Sola se burló de ella, pensando que ella tenía el control de la situación. ¿Cómo te sientes, querida? Perder a tu hombre, tu estatus y la protección de tu padre. Sus palabras no le hicieron nada, esta mujer era una mosca y estuvo las últimas semanas tejiendo su red. Bienvenido. Pensó. Estoy bien, dijo, levantando ligeramente la nariz, sin embargo, debes cuidar tu tono, baronesa, puedo recordarte que estás a punto de ser aplastada por la familia que traicionaste. Angélica dijo en un tono de voz dulce, las damas de bajo rango odiaban ser llamadas por sus títulos, les recordaba lo verdaderamente débiles que son. Sola cerró su abanico y les permitió ver su cruel sonrisa. Puedo recordarles que esta es mi casa, que el bribón con el que se casó está bajo mi autoridad, que todo lo que posee es mío. Y eso te incluye a ti. Caminó varios pasos hacia adelante con absoluta confianza y movió su mano hacia un lado sin duda, preparándose para golpearla para mostrarle su lugar, pero cuando estaba a solo un paso de distancia, León la abofeteó con el dorso de su mano lo suficientemente fuerte como para tirarla al suelo. Piso. León tenía una sonrisa agridulce en su rostro, no disfrutó el acto de violencia que acababa de cometer, pero no se podía negar que se sintió reivindicado después de que Sola finalmente obtuvo lo que se merecía. Sola se tomó unos momentos para procesar los acontecimientos de los últimos 10 segundos. Golpeó negro y azul. Le ordenó a su sirviente personal elfo, apuntando con su abanico al bribón, tenía un hilo de sangre rodando por sus labios. No lo harás, dijo el hombre con el que se casó, mientras aparecían círculos mágicos alrededor de sus brazos y piernas, lo que significaba que acababa de lanzar uno de los hechizos favoritos del aventurero de Outford que fortaleció su cuerpo. A su derecha su hijo mayor hizo lo mismo, y la criada la agarró y le apuntó con una pequeña arma de fuego oculta. Cabeza de sirviente, a la izquierda de Valco León ya empuñaba una espada corta, y la hija del duque tenía fuego ardiendo en la punta de un brazo extendido. La amenaza era clara y el elfo dio un paso atrás y levantó ambas manos en señal de rendición. Su precioso amante sabía que incluso con todas sus ventajas naturales, no sería rival para la escoria que los amenazaba. Has perdido la mente, Valcus. Para Sola esto estaba fuera del ámbito de la realidad, ella era la señora de esta casa, su voluntad es ley, todos sus caprichos deben ser cumplidos, de lo contrario destruiría este patético territorio y a sus habitantes. Será mejor que te disculpes o si no. Se calmó y se puso de pie esperando que el hombre se arrastrara a sus pies como era el orden natural del mundo. O si no que... Su marido una vez más la desafió, casi había olvidado lo que se suponía que debía ser en este caso, pero si lo recordaba, necesitaba regresar a la capital y pedirle al bosque que matara a su marido, su concubina y sus hijos. Bang bang bang. 3 balas pasaron por sus pies e impactaron en el suelo justo en el camino de ella y sus hijos. 3 hombres con armadura aparecieron bloqueando la salida de la oficina, con las armas humeando, y con ellos estaba Luce, la concubina de Valcus, la mujer de la que hacía alarde frente a ella. Tenía un aspecto tan patético como siempre, vestida como una campesina y con el pelo despeinado. Ella era la imagen perfecta de un granjero cuando pasó junto a ellos hasta llegar al lado de Valcus. El simbolismo de esto no pasó desapercibido para ella, se enfrentaba a un frente unido, su marido, su concubina, sus hijos y sus mujeres le estaban quitando el control del territorio. La mocosa rubia parecía estar disfrutando del espectáculo, el bribón probablemente ya la haya pintado como la causa de todos los problemas de su vida, como si hubiera hecho lo que le dijeron, nada de esto habría sucedido. Sola no hizo nada malo. Así es como funciona este mundo. ¿Por qué estás haciendo esto?
Sola cuestionó desesperadamente, había venido aquí para reinstaurar a su hijo como heredero de la baronía como era su derecho, y en su lugar había encontrado al bribón, que había escapado de su deber para con ella junto a la hija deshonrada de un duque y un marido rebelde. No lograste criar a un heredero adecuado, le dijo Balthus como si eso explicara todo, pero Sola no podía aceptar palabras tan simples. Fallé, ¿dices? ¿No puedes ver a Rutard parado ahí mismo? Ella respondió desconcertada, su hijo ahora era un adulto, esperando que su padre cayera muerto para poder vender el territorio y darle la vida de lujo que se merecía. Lo que veo es un niño varón que no puede cuidar de sí mismo, y mucho menos de este territorio y su gente. El tonto dijo eso como si eso tuviera alguna relevancia. Como si fuera necesario, deja que tus bastardos lo hagan por él. Siempre se suponía que los que nacían para romperse la espalda, trabajando para ella eran los hijos de esa mujer. Eso es lo que pretendo hacer, volvió a decir Balthus sin cambiar su expresión. Sola no estaba acostumbrado a mirarlo a la cara, antes de hoy siempre mantenía la cabeza gacha. Pero nos saltaremos al intermediario, Nitz heredará el territorio y se convertirá en mi heredero. No podía creer lo engreído que era ese hombre. No lo permitiré, no lo permitiré. Gritó Sola, por mucho que a Balthus le gustara jugar a fingir que no podía. Una vez que regrese a la capital te arrepentirás. Conseguirá que un grupo de mercenarios asolen esta tierra por esta impertinencia. Madre tiene razón, padre, no puedes hacernos esto. Rutard, su hijo, finalmente salió en su defensa, lo aclarará a él y a esos bastardos. Así que finalmente hablas. Balthus seguía usando la misma voz tranquila que la estaba llevando a la locura. Te tomó ser desheredada y un par de amenazas de muerte y aún te escondes detrás de las faldas de tu madre. Habías reaccionado más como León, quien defendió decididamente su esposa, lo habría reconsiderado, pero aún no me has mostrado nada que me haga cambiar de opinión. De ahora en adelante te quedarás aquí para trabajar los campos con los siervos, niña inútil. Balthus no puede hablar en serio. Miró a su hijo y esperó a que hiciera algo, cualquier cosa. En cambio, Rutard solo pudo mirar hacia adelante, ante la presencia amenazadora de los nobles rurales, y dejarse intimidar para obedecer. Cállate, idiota. Merced, Rutard, estamos saliendo de esta depresión. Sola una vez más se dirigió hacia la puerta, pero los tres hombres con armadura no sobresalían en absoluto. Ella hará que los maten, hasta la última persona en esta isla flotante está muerta. ¿Todavía crees que puedes dejar a varones? Qué ingenuo. La esposa del bribón le sonrió dulcemente mientras miraba por la ventana de la oficina, donde un enorme buque de guerra remolcaba su cómoda aeronave lejos del puerto. Estaba siendo secuestrada en su propia isla flotante. Rápidamente se recompuso y miró a la ramera. Entonces todavía tienes un barco como ese, ¿eh? Será un buen premio para mis amigos una vez que vengan a recogerme. Ese será el día. Ella clavará sus uñas profundamente en su piel y dejará una cicatriz tan grande en su cara bonita que los hombres en las crisis no pagarán ni un día para usarla. No, baronesa, esa es la aeronave de mi marido, y si cree que el bosque notará la ausencia de un árbol marchito perdido, está muy equivocada. Esas palabras finalmente lo lograron. Esas fueron las palabras utilizadas para ridiculizar a los miembros deshonrados de la organización. Balthus podría ser el títere, pero el titiritero era esa ramera. James, todavía tienes que encontrar una esposa, ¿verdad? Balthus continuó como si nunca lo hubieran interrumpido, como si ella no importara. No, milord, todavía estoy buscando, respondió el más joven de los blindados, y esta vez Sola cayó de rodillas. Ese perro pretendía regalar a su preciosa hija. La ira hirvió dentro de ella y se puso de pie lista para cargar y matar a ese perro ella misma. Van, van. La puta del vestido de sirvienta la detuvo con 2 tiros en los pies. No nos apresuremos, baronesa, ya casi terminamos aquí. La zorra rubia estaba disfrutando demasiado esto. Notó que en algún momento ese mocoso, León, se había movido para envolver su cintura con sus brazos cariñosamente. ¿Por qué sigues usando ese maldito título? Escupió. Sí, ese era su título real, pero en su corazón estaba destinada a ser marquesa o duquesa. Oh, me estoy acostumbrando a cómo suena, ¿sabes?
Ahora también soy baronesa. La hija del duque se echó hacia atrás y levantó una mano para acariciar la mejilla de León de una manera afectuosa que la volvió loca. ¿Te has vuelto loco?, preguntó con incredulidad. Allí estaba la hija de un duque, haciendo alarde de un rango del que se sentía avergonzada de tener. Realmente no sabes nada sobre nobleza, ¿verdad, Sola? Esas palabras fueron la gota que llenó el balde y ella cargó contra la rubia, pero esta vez la perra también cargó contra ella. Por un momento Sola no supo lo que le pasó, se sintió entumecida y no importa lo fuerte que inhaló, solo una pequeña cantidad de aire llegó a sus pulmones, había una presión alrededor de su garganta, la visión borrosa se aclaró para revelar el rostro indiferente de Angélica Fouvartfort, la presión que sentía antes disminuyó y ahora podía respirar, ahora podía darse cuenta que la presión era la mano de la hija del duque que la sostenía de pie cuando sus propias piernas le fallaban. Toda su posición, toda su postura, toda su fuerza no valía nada frente a ella. Sola se dio cuenta de que esta pequeña perra le había robado todo. Ya es suficiente. Angélica ordenó la concubina de Valcus a la alta dama convertida en baronesa, como si este monstruo fuera a escucharla cuando ella la había destruido tan descaradamente. Podía sentir las lágrimas saliendo de sus ojos. Y así fue como la soltaron, de manera tan repentina que sus piernas no pudieron sostenerla debido a la sorpresa de su liberación, cayó sobre manos y rodillas y comenzó a toser para aliviar el dolor en su garganta. Solo podía preguntarse por qué escuchaba a esa mujer cuando ella misma era tratada como basura. Edward, llévala al sótano, ella se quedará allí hasta que podamos construir una cabaña en la parte de atrás para mantenerla dentro, ordenó Valcus. Ella era una prisionera culpable de oponerse a la nueva señora, y su familia fue destrozada solo por incomodar a la hija de un duque. Los verdaderos nobles son aterradores. Capítulo 9. Nota del autor. Hola a todos, adivinen qué. Hoy es mi cumpleaños, así que para celebrarlo publicaré un capítulo antes, disfrútalo. Capítulo 9. Jenna sintió que hoy iba a ser tan malo como ayer cuando se despertó. Como siempre, desde que su hermano llegó a la finca para presentar a su esposa a la familia, Angélica inmediatamente se ganó el favor de su madre con solo decirle que se casaba con León y, aunque su padre fue más cauteloso, sus palabras educadas y respetuosas eventualmente también lo convencieron a él. Incluso convenció a papá para que nombrara a Nix heredero de su título y territorio y le ofreció a su propia doncella como prometida de su hermano mayor. Sabía que no pasaría mucho tiempo y lamentaba que Nix se hiciera ilusiones, pero cuando Lady Sola se enterara de lo que había estado sucediendo aquí a través de sus contactos en la capital, toda esta farsa terminaría. Y hoy era el día en que pudo ver el mejor barco de la baronía llegar y atracar en el puerto. Se apresuró a ir a la oficina de su padre para saludar a la parte elegante de la familia y ver a su modelo a seguir aclarar todo, pero en lugar de eso vio a Rutard siendo arrastrado pateando y gritando por uno de los caballeros de papá, una Merced llorando siendo guiada suavemente por James, un joven caballero apuesto al servicio de su familia. El sirviente elfo de Lady Sola estaba inconsciente y otro caballero lo arrastraba como si fuera solo un saco de patatas. Te trataré bien, no tienes nada de qué preocuparte, lo prometo. Mamá te enseñará todo lo que necesitas saber, no llores por favor, le susurró el caballero más joven a Merced. Jenna sabía que no podía haber escuchado bien, a la hermana mayor Merced no se le podría haber dado para casarse con un simple caballero, ¿verdad? Corrió a la oficina donde pensó que encontraría a Lady Sola regañando a papá por ser tonto. En lugar de eso la encontró caminando frente a otro caballero. Estaba desaliñada, con lágrimas corriendo por sus ojos, arruinando su maquillaje que de otro modo sería perfecto. Su rostro era una máscara de desesperación y sus ojos mirando al suelo. Su estúpido hermano pasó corriendo junto a ella con una Angélica riendo a su lado. Quería ayudar a Lady Sola a salir de su depresión, pero primero necesitaba descubrir qué había sucedido para dejarla en ese estado. Nix, por favor asegúrate de que Colin esté lejos antes de que esos dos puedan llegar. Mamá le dijo a su hermano mayor con cariñosa irritación. Jenna podría estar detrás de esa orden, Angélica podría ser una dama de alta cuna, pero Jimmy hoy gritó, como mucho. Así que o ella era realmente sensata o ese estúpido hermano suyo. Papá. ¿Qué pasó?, preguntó. No era así como se suponía que debían ser las cosas. Si me permites, Lord Valcus.
Era la criada, Cordelia, la persona prevista por su hermano que se ofreció como voluntaria después de que Nix salió corriendo de la oficina para asegurarse de que los oídos de su hermano menor estuvieran a salvo de la tormenta que se avecinaba. Jenna se dejó guiar a una pequeña sala de estar lejos de la habitación de León para su alivio. ¿Qué pasó?, preguntó de nuevo, esta vez en un susurro. Como diría Lady Angélica, Sola fue aplastada por la familia a la que traicionó, le dijo Cordelia, pero no estaba de humor para juegos de palabras. ¿Qué quieres decir con que Lady Sola traicionó a su padre? Solo podía mirar al suelo, honestamente no podía encontrar ningún defecto en su madrastra. ¿No es eso suficiente prueba de esclavo elfo?, Cordelia preguntó como si dijera lo obvio. Jenna negó con la cabeza, no. Como damas nobles tenemos derecho a tener amantes de especies menores, ni siquiera hay riesgo de embarazo por lo que no hay riesgo. Las hijas del conde y superiores no tienen esclavas del amor, dijo Cordelia con total naturalidad. Pero eso no cambió nada ante sus ojos, además de la hija de Offrey tiene 3. Cordelia se burló, no son nobles en lo que respecta a la casa Redgrave. Todos mis amigos tienen esclavos, explicó, bueno, al menos los geniales. Las hijas de vizcondes y varones viven en su propia pequeña burbuja, dijo su futura cuñada, ganándose una mirada fulminante de ella. Jenna fue incluida en ese comentario como hija de un varón. ¿Por qué papá hizo esto?, preguntó de nuevo. Sola tuvo a ese elfo esclavo desde que tenía uso de razón, pero a papá nunca le molestó lo suficiente como para hacer esto. El verdadero crimen de Sola Jenna no pudo soportar la falta de respeto por parte de la criada al no utilizar una forma más respetuosa para dirigirse a su modelo a seguir, pero Cordelia continuó sin corregirse y se disculpó, fue su falta de criar adecuadamente a sus hijos. Jenna miró a Cordelia sorprendida. Rutarte era la imagen perfecta de un caballero y Mercé era una dama perfecta. ¿A qué culpa se refería? Mientras que la educación de Mercé podría ser tolerada si se hubiera casado inmediatamente después de la academia, la de Rutar no podría, tiene 20 años, está soltero y no puede trabajar en el territorio. Para eso es Nix aquí, no. Para poder administrar los cultivos y la gente. Siempre había sabido que Nix se encargaría de todo. Entonces Rutarte es innecesario, el hombre planeó vivir su vida como un parásito, y fue eliminado porque se convirtió en un lastre para la casa Bartford, explicó Cordelia nuevamente, pero ¿por qué de repente nuestra casa es tan importante? Nunca pareció importar antes, así que ¿por qué ahora? Siempre fue lo más importante, pero esa mujer nunca lo dejó notar. Si tuviera que adivinar, sus prioridades eran su propia comodidad primero, sus hijos segundo, lo que quedara para tu hermana y para ti, mientras tus hermanos menores eran solo algo para ser vendido al mejor postor. Y eso no describía exactamente cómo eran las cosas antes. León fue vendido, así que tuvo que recomprarse y Colin fue anunciado como el siguiente artículo en una subasta. Después de un rato Cordelia continuó, ¿sabes por qué Lady Angélica aceptó a tu hermano tan fácilmente? Jenna negó con la cabeza, ese era un acertijo que no tenía idea de cómo resolver. Es porque ve a Lord León como un activo para la casa Redgrave. Eso no tenía ningún sentido en absoluto. ¿Por qué? León y ella son solo una rama de la casa de nuestra familia en este momento. ¿Sabes que el escalón más alto de la nobleza en el reino es descendiente de aventureros? Lady Angélica creció con historias de las aventuras de su padre en busca de nuevas tierras y mazmorras inexploradas. Lord León es un aventurero que logró todo eso con un pequeño bote y encontró una cantidad de objetos perdidos, e incluso si lo dudas, él realmente derrotó a caballeros experimentados con una armadura de repuesto, no es poca cosa. Entonces se enamoró de León por sus logros. Eso tenía sentido para ella. Pero Cordelia negó con la cabeza. Por mucho que Lady Angélica respete a Lord León, ella no lo ama, lo aceptó porque su padre quería un fuerte vínculo de sangre con tu hermano. Esta es su manera de ser útil a su antigua casa. Entonces Lady Angélica es solo. Si esta fuera una de sus amigas en la academia habría sido directa, pero esta era la futura matriarca de su rama de la casa Bartford con la que estaba hablando, por supuesto que sería educada al respecto. Pero aún quería saber si Angélica solo lo hacía para quedar embarazada. La primera vez lo fue, dijo Cordelia y se sonrojó un poco. Pero ahora... Entonces Angélica simplemente estaba disfrutando del sexo.
Creo que sentirse tan deseada después de la pelea con su Alteza la ha ayudado. Ese fue el comienzo de una hermosa amistad. 0x0. Cuando Luxion anunció que la aeronave Partner había despegado y llegaría en solo un día, sintió una presión en el pecho. Las vacaciones de Olivia estaban llegando a su fin. Un grupo bastante grande de personas se había reunido en las afueras del pueblo y miraban hacia arriba con anticipación. No todos vendrían, pero con curiosidad esperaban que llegara este misterioso objeto perdido y dentro de él su nuevo señor. El compañero debería estar dentro del alcance de la vista en este momento. La voz mecánica de Luxon le anunció y ella le transmitió el mensaje. Después de buscar un poco, alguien finalmente lo vio por allí. Una mancha gris en el cielo que se hacía más y más grande con cada momento que pasaba. Podía sentir a su madre sosteniendo suavemente su brazo y a su padre poniendo una mano en su hombro. Así es, esta vez no estará sola. Estos nobles eran más amables y solo eran dos e incluso apreciaron sus talentos. Todo va a estar bien. A medida que pasaba el tiempo, el punto en el cielo tomó forma y la imponente forma de Partner pronto se mostró por completo. Ella es hermosa, dijo con voz asombrada y muchos de sus compañeros estuvieron de acuerdo con ella. Aunque solo tiene 2 cañones, señaló alguien. ¿Y qué? No creo que nadie esté tan loco como para atacar un barco tan grande. La gente comenzó a hablar de lo imponente que era y otras cosas similares, y pronto se abrió una puerta en su costado, y 3 aeronaves más pequeñas salieron de la nave principal y descendieron acercándose a ellos. Partner no debía aterrizar y en su lugar lo abordarían usando estos mini Partners. El Barón León, Lady Angélica, la señorita Cordelia y otro caballero, que reconoció como el hermano mayor de su señor, salieron de uno de los pequeños barcos, desembarcaron y se acercaron a ellos. El grupo que había aceptado ir con ellos también se acercó a ellos. Es bueno volver a ver la señorita Olivia, espero que su tiempo aquí haya sido agradable, dijo Lord León, tomando su mano y levantándola hasta besar el dorso de su mano haciéndola sonrojar como un tomate. ¿Han decidido montar un espectáculo? Lady Angélica no parecía celosa en absoluto, de hecho se veía radiante. Ella decidió seguir el juego e hizo una reverencia. Fue mi señor, estos son sus nuevos vasallos. Mientras decía esto, se hizo a un lado para dejar que el varón viera a unos 20 adultos y varios niños mirándolos con gran atención. Después de terminar con las formalidades, fueron llevados a Partner por los barcos más pequeños. Una vez allí fueron recibidos por las personas que seguían al varón desde el territorio de su padre. Hubo alrededor de 30 personas que felizmente los saludaron y luego comenzaron a mezclarse con sus compañeros. Pioneros, todos ellos hablando de cómo es trabajar junto a un Bartford. Comieron y bebieron hasta la noche para conocerse antes de que los llevaran a una habitación grande con camas pequeñas que compartirían mientras ella y sus padres seguían a los nobles hasta sus propias cabañas. Sus padres sabían, por supuesto, que si bien ella era reconocida como la concubina del Barón León, en realidad no eran amantes todavía, por lo que se sintieron aliviados cuando se les permitió compartir su cabaña con ella. Al día siguiente, mientras la señorita Cordelia la estaba mostrando los alrededores buscando la biblioteca del barco, que estaba llena de libros de texto sobre magia, notó que tenía un anillo de compromiso en el dedo y le pidió que le contara la romántica historia de cómo les convenía casarse. Ella y Lord Nix, que era el hermano de Lord León y el nuevo heir de la antigua baronía de Bartford. ¿Los nobles tienen siquiera un sentido del romance?, preguntó, olvidando cómo los pobres muchachos se sumergían en mazmorras para arriesgar la vida y la integridad física para presentar regalos a las chicas que les gustaban. No seas así, Olivia, seremos cuñadas, ¿no es eso algo para ser feliz? El pragmatismo de la noble era algo digno de admirar, pero hirió profundamente el romanticismo que había en ella. El viaje a la biblioteca fue tranquilo y chismearon sobre los hermanos León y Nix. Ella había descrito a su nuevo prometido como un buen hombre que pone a la familia primero, y que no envidia el éxito de su hermano menor, pero se siente molesto porque la gente esperaba lo mismo de él, pero carecía de ambición y había aceptado plenamente convertirse en la casa filial en el futuro.
La señorita Cordelia evitó valientemente llamar a Lord León y Lady Angélica adolescentes cachondos con licencia, para follar todo lo que pudiera, pero hizo un trabajo maravilloso al describirlos precisamente así. Fue bueno que Partner fuera tan grande, porque tenían lugares lejos de la cabina del capitán, incluso si eran habitaciones con aislamiento acústico. Las alarmas sonaron en todas partes dentro de Partner junto con la voz de Luxión, advirtiéndoles de piratas aéreos que venían por ellos. Su avatar de Luxión apareció a su lado y los guió a un lugar seguro. Después de unos minutos llegó al puente del barco donde una preocupada Lady Angélica estaba mirando atentamente una pantalla. Pudo ver dos dirigibles piratas desplegando varias armaduras para abordarlos y en otra pantalla pudieron ver la cubierta de Partners y un negro, gordito y algo lindo. Armadura de caballero negro lista para interceptar. La armadura negra, Arrogance, como la llamaba Luxión, estaba equipada con una extraña carabina y una espada. Despegó para combatir a sus asaltantes. Era la armadura de caballero personal de Lord León. Era increíblemente rápido y poderoso, derribando a un enemigo tras otro con disparos precisos y cortes. Todos los piratas se estrellaban en la cubierta sin dañarlo, pero sacudiendo ligeramente el barco. Los barcos piratas se retiran, anunció la voz de Luxión para su alivio. Habían ganado. Desplegando misiles, otra pantalla siguió a estos misiles, mientras volaban hacia sus enemigos y atravesaban sus barreras blancas. Impacto exitoso, banderas blancas se alzaron en la cubierta del enemigo. Después de unos segundos los barcos piratas se han rendido. Todos los hombres disponibles tomen sus armas y prepárense para capturar los barcos enemigos. En algún momento, la señorita Cordelia se movió para consolar a Lady Angélica, quien respiraba rápidamente pero tenía una sonrisa en el rostro. Sabía que se suponía que él era fuerte, dijo la dama rubia mientras miraba la pantalla, donde Arrogance permanecía vigilante en la cubierta de uno de los barcos piratas. Sabía que Lord León se suponía que también era fuerte, pero esto va más allá de lo que esperaba. Lady Angélica estaba notablemente conmocionada pero feliz.